presentación está basada en un libro que se publicó por los mexicanos, ¿sí? La elaboró el ingeniero Juan Pedro, ¿sí? En su momento él fue residente en Salina Cruz, ahí, bueno, más bien fue del proyecto en Salina Cruz y en Dos Bocas. Es un documento pues bastante didáctico, ¿sí? Bastante sencillo de comprender y bueno, es el proceso constructivo de estos dos puertos, cada uno con sus diferencias. Eh, ¿Cómo fue que se hicieron estos? ¿Cómo se hace comparado con el nuevo puerto de Veracruz? Pues vamos a notar diferencias significativas. Entonces, les voy a ir comentando. Si tienen alguna observación, algo que quieran que aclare, lo hacemos con gusto. Bien, entonces, ustedes pueden ver, el logotipo será el logotipo anterior, no es el logotipo actual. Era cuando se sacaba un logotipo y luego otro y luego otro, ¿sí? Esto fue en el año del 85, creo que cuando salió esta publicación. Libro lo tengo yo en original. De estos no hubo publicaciones abiertas, ¿sí? El ingeniero Juan Pedro, pues, tuvo a bien obsequiarme un ejemplar de estos. Pero de no hay, difícilmente lo van a encontrar, ¿sí? Dada la antigüedad y dado que pues, es muy especial, ¿sí? Bien. El puerto de Salina Cruz fue hecho a base de enrocamiento, que es la parte de arriba, y el puerto de Dos Bocas fue hecho a base de cubos ranurados. El puerto de Veracruz, pues aquí de Salina Cruz, lo vemos, está en esta extensión. Este es del puerto de Salinas Cruz, Salinas del Marqués. Este puerto fue concebido como puerto petrolero y con posibilidades de poder crecer como un puerto industrial. Vemos el proyecto en planta, vemos la batimetría, que esta anda a la menos 24 metros, 23, 22, 21, ¿sí? Y este está con una distancia relativamente corta, se tiene la profundidad necesaria. Aquí hago mención en esto de la profundidad, de la pendiente del fondo, porque lo vamos a comparar con lo que se tiene en el puerto de Dos Bocas. Cuando llegó el boom petrolero, ¿sí? Petróleo Mexicano tenía cierta producción, se descubrieron los pozos petroleros en aguas marinas, en la zona de Campeche, de Cantarén, y bueno, pues se produjo mucho crudo que había que exportarlo, y pues no teníamos puertos que nos ayudaran a recibir barcos de gran tamaño. Entonces, pues, una obra incipiente fueron la construcción de estas monoboyas. Tenemos la 1, 2 y 3, donde estas monoboyas lo que hace es que, en lo que consiste, es en tierra, viene una tubería submarina, llega aquí a esta monoboya, otra tubería submarina que llega aquí, y pues viene más o menos aquí la tubería submarina, en el fondo, ¿sí? Viene, sube, y aquí está la monoboya, que es un elemento flotante, y por acá viene el barco,
conecta. ¿Sí? Entonces, ese es el principio de la monoboya. Tiene aquí esta tubería submarina, el barco, bueno, más bien, esta es la monoboya. ¿Sí? Esto únicamente para lo que sirve es para conectar esta tubería submarina con la tubería que va al barco. Y de esta forma desde tierra, hacer el bombeo del crudo. Esto, pues al estar en mar abierto, está sujeto al oleaje, ¿sí? Y al viento principalmente. Entonces, si hay un oleaje más o menos intenso, se para la operación. Si hay vientos predominantes, el barco tiene que reordenarse para que le pegue la menor cantidad de viento de costado, sino que le pegue de frente y oponga la menor resistencia. Entonces, esta operación en estas monoboyas, pues el rendimiento será muy bajo, la productividad de operación. Entonces, pues, dado que eso fue en un principio y que había que sacar el crudo lo más rápido para que entraran las divisas al país, pues se hicieron estas obras. Paralelamente se empezó a diseñar el puerto petrolero, que es este de aquí, ¿sí? Para barcos de 250 toneladas y barcos de productos petroquímicos, de destilados. El puerto antiguo pues, es este, es en la Cruz. Y bueno, aquí tenemos este proyecto. Ustedes ven, este puerto fue en el 86. El puerto antiguo. Y bueno, para iniciar, pues necesitamos hacer un levantamiento topográfico y también ver cómo está el subsuelo para reconocerlo. En este caso se hicieron sondeos con este tipo de embarcaciones. En este punto, los puntos marcados con rojo fueron los lugares donde se hicieron los sondeos. El poder hacer el sondeo en el mar, ¿sí? Pues necesitamos que la embarcación quede totalmente tranquila, que no se vea sometida a oleaje. Obviamente esto no se consigue estando flotando. Entonces tiene que, eh, esta barcaza tiene que quedar por encima del nivel del agua del mar, como lo vamos a ver en una de las diapositivas en el puerto de Dos Bocas. ¿Sí? ¿Qué es lo que se necesita? Aquí está el nivel del mar, aquí viene la barcaza, ¿sí? Esta pone unos pilares, ¿sí? Va a subir y bajar, ¿sí? Para que esta estructura se pueda subir o pueda bajar. Llega flotando, baja la tubería, ¿sí? Los zancos, la barcaza asciende, ¿sí? Y ya queda sin el efecto del oleaje y el efecto de la variación de marea. Puede empezar a trabajar con este elemento para sacar el muestreo. Mucho de esto, pues ahorita ya se está sustituyendo por los estudios de geofísica. Estos ya son más, pues ya se cuenta con mejores elementos para poder hacer el sondeo sin tener tanto que hacer de perforaciones para tomar muestras del fondo marino. ¿Sí? Entonces, en este canal de acceso se tiene que dragar a una profundidad de menos 24 metros para que los barcos pudieran entrar sin mayor problema. Ese estudio del fondo marino, bueno, pues, se tuvieron esta composición de los diferentes estratos. Y bueno, esto es una interpretación que se hace con mecánica de suelos conjuntamente.
cuando se diseñó el puerto, se dijo, bueno, y está bien diseñado, ¿qué pasará si entra un barco y cómo va a estar operando? ¿Sí? ¿Va a estar operando adecuadamente? Pues bueno, se hizo un modelo de maniobrabilidad del puerto, a la simulación del puerto, ¿sí? En el laboratorio están las curvas de nivel, ¿sí? Esto, pues el modelo se hace con todo el cuidado necesario para el fondo, pues tenga las profundidades tal cual aparecen en la realidad, ¿sí? Y bueno, este laboratorio pues ya actualmente ya no existe en San Juan de Huastepec, este ya está ahorita en Taro, que depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Bien. Entonces, ver la cuestión de las maniobras de la embarcación pues es interesante. Bien. ¿Cómo se hizo eso? Bueno, pues con un barco a control remoto se simuló cómo iba a entrar, ¿sí? la, al área de maniobras y después del área de maniobras, cómo entrar hacia la parte de los muelles. Aquí es interesante ver este ancho que más o menos, ¿sí? Casi es el mismo ancho del barco. Esto, bueno, hay diferentes criterios. Si hacemos un puerto los rompelas muy separados, el barco entra con mucha facilidad, pero también entra con mucha facilidad el oleaje. Una. La otra, si en una eventualidad que el barco no entre de frente, sino que el barco pudiera tener algún giro, en el momento de estar pasando por condiciones de corrientes, de marea, corrientes de tormenta, vientos, ¿sí? Que este barco pues no se atore no encalle en los morros. Entonces, existen estos criterios de ver de qué ancho va a ser el, la separación que debe de haber en estas, entre estos morros, ¿sí? O el ancho de la bocana que podríamos comentar. En este parte vemos el barco, viene aquí y hay un puntito. Este puntito es el barco o la lancha donde sube el práctico. Esto es el capitán del puerto, que pues ya conoce las condiciones locales de viento, corrientes, eh, lugares de posibles accidentes o de hundimientos o de profundidad, en fin, ya conoce la zona, ¿sí? Y él, cuando llega el barco, él toma el mando de la embarcación. Una vez que ya toma el mando, ¿sí? Pues viene navegando y aquí ven otros 4 puntitos. Esos 4 puntitos son remolcadores. Estos remolcadores son los que le ayudan al barco a poder entrar, eh, eh, dado que cuando empieza a entrar el barco, pues no puede entrar con toda la velocidad con la que venía viajando. Tiene que bajar su velocidad, disminuir la velocidad, pues pierde cierto control. Ustedes seguramente han andado en bicicleta, ¿sí? Cuando andan en bicicleta, ¿sí? Si van rápido, pues se mantienen estables. Pero ¿qué pasa cuando empiezan a bajar la velocidad y la bajan mucho? Pues que se pueden ir hacia un lado o hacia el otro. Lo mismo sucede con un barco. Si el barco no lleva con toda la velocidad, pues se ve sometido a las condiciones de corrientes, de vientos principalmente. Entonces, estas pequeñas embarcaciones, hagan de cuenta que pues va una persona al lado de ustedes en la bicicleta y les ayuda a sostenerse para no caerse. Algo similar sucede. Entonces, el barco empieza a entrar, ¿sí? Tiene una cierta distancia, pero una vez que ya entra, pues ya no puede bajar. Tiene que bajar su velocidad y la baja mucho, pues que se pueden ir hacia un lado o hacia el otro. Lo mismo sucede con un barco. Si el barco no lleva con toda la velocidad, pues se ve sometido a las condiciones de corrientes, de vientos principalmente. Entonces, estas pequeñas embarcaciones, hagan de cuenta que pues va una persona al lado de ustedes en la bicicleta y les ayuda a sostenerse para no caerse. Algo similar sucede. Entonces, el barco empieza a entrar, ¿sí?
para poderse detener. Entonces, con la ayuda de estos puntitos, que son los remolcadores, el barco hace la maniobra para poder llegar hasta la zona de atraque. Una vez que ya entró el barco, ¿sí? Y ya cargó la mercancía, entonces ahora viene hacia la zona de maniobras. Estos remolcadores le ayudan a dar el giro, ¿sí? Porque sale de reversa. Bueno, pues tiene que girar para poder salir. Aquí lo vemos con la línea punteada, como aquí ya el barco sale, los 4 puntitos ya se despegaron. ¿Qué quiere decir? Que le ayudaron a salir. El barco entonces ya cuando va cargado, ¿sí? Ya puede salir a toda marcha, ¿sí? A toda máquina, ¿sí? Y poder salir sin mayor problema. Ya llega a una distancia donde pues, ya empieza a navegar con sus propios medios, ya no con la ayuda de estos remolcadores. Esto es parte de lo que se hace en, en esta simulación del estudio de cómo se hacen las maniobras. Podemos ver el impacto del oleaje que tenemos sobre la estructura y finalmente esta estructura pues tiene que soportar el impacto de las olas. Este es un puerto pequeño que es en Bamba, ¿sí? Fue en Bamba, ¿sí? Que se hizo un pequeño rompeolas porque en este pequeño puerto sirvió para cargar el material, las rocas de los bancos de material, ¿sí? Llevarlos por un medio de un lanchón, ¿sí? Llevarlos hasta la construcción del puerto. Estaba a cierta distancia y pues era más conveniente llevarlo por mar, todo el material, que llevarlo por tierra. Entonces, este pequeño puerto de Bamba, ¿sí? Fue para una obra temporal. Se terminó de construir el puerto grande, pues este pequeño puertito pues se dejó en el olvido. Bien, se hizo el modelo de la estabilidad de la estructura, un modelo de hidráulico de dimensiones, como lo que veíamos hace rato. Y de ahí, bueno, pues se tenían alturas de ola, ¿sí? Periodos de 10, 12, 14 segundos, que son características de la ola. Esto, pues nosotros, con esto les quiero hacer el énfasis, la importancia que tiene el estudio de las características del oleaje. Vimos que hay diferentes métodos, el huracanado, el estadístico, el de retorno, el de eh, el oleaje huracanado, en fin. Todo eso pues es con la intención de llegar a valores, ¿sí? Y poder determinar con cuál vamos a diseñar, ¿sí? ¿Qué altura de ola? Pues bueno, ¿y qué va a suceder cuando presente un tipo de oleaje u otro, ¿sí? Con diferentes periodos. Entonces, pues es una serie de combinaciones que se pueden hacer y al final de cuentas, pues, probar que el diseño pues, sea estable, ¿sí? Y en caso de que no sea estable, pues hacer las adecuaciones correspondientes. Y bueno, se tuvo esta sección inicial u original donde se tenían elementos de roca de 15 a 26 toneladas, de 16 a 25, 14 a 22, de 10 a 12 en diferentes tramos. La parte más robusta, que es el morro, pues tenemos ahí rocas de 26 toneladas. El lado protegido, pues estos elementos son de menor tamaño. Aquí gráficamente pues se ve que son tamaño más pequeño y aquí están sus... no necesariamente como pues ya está una parte protegida, pues no tiene caso ponerle mayor pesos igual que los que tenemos del lado mar.
pues se vio que uno de los problemas era conseguir todo este volumen de roca de estos tamaños. Entonces se decidió que esta parte de aquí tuviera menos peso, elementos más pequeños. Aquí los tenemos, son 3 capas, ¿sí? ¿Y por qué se puede hacer esto? Bueno, se pueden hacer algunos ajustes, ¿sí? Obviamente, estos cambios, estos ajustes, tienen que garantizar que la obra sea estable. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos el oleaje, este oleaje llega, choca, ¿sí? Y baja la marea, en fin, ¿sí? Entonces, en este rango, las olas llegan e inciden, chocan en la estructura. En esta parte de aquí, pues ya no, el oleaje ya no se siente los efectos de impacto, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el movimiento orbital de las partículas pues, es en la parte superior, no en la parte de abajo, ¿sí? Entonces, ahí ya no impacta tanto las olas del oleaje. Entonces, se pueden poner elementos más pequeños. Aquí se decidió poner elementos más pequeños, pero 3 capas, para sustituir las 2 de elementos más grandes. Esto se puede hacer siempre y cuando se esté construyendo, se construya hasta aquí estas 3 capas de roca. Y esto de aquí se construye más arriba, ¿qué va a pasar? Pues que en un tiempo van a soportar, sobre todo cuando haya buen tiempo. Pero cuando llegue el tiempo de oleaje huracanado, pues si se construyó hasta esta parte, lo más seguro que estas de aquí empiecen a deteriorarse y el rompeolas empiece a dañar. Entonces, aquí se requiere de una adecuada supervisión, que esto se vaya haciendo conforme a lo diseñado, ¿sí? O planeado y de esta manera. Lo mismo sucedió en este otro lado, ¿sí? Se pusieron rocas, que en un momento dado pudiera haber cierto nivel de oleaje del lado protegido y elementos a partir de cierta profundidad, ¿sí? Donde ya el impacto del oleaje es mínimo, pues se pueden construir con elementos menos pesados, ¿sí? Eh, lo que veíamos también en el de puerto de Veracruz es que requieren grúas de un alcance muy largo. ¿Por qué? Pues porque se tienen que colocar elementos a una distancia bastante significativa. El peso que ellos arrastran, pues no es tan grande, ¿sí? Pero la distancia a la que tienen que colocar los materiales, pues sí es importante. Aquí más o menos, poniéndole aquí, fíjense, así números muy rápidos. Muchos de los problemas que nosotros podemos hacer como ingenieros, ¿sí? No es meternos en un principio con tanto número, sino que hacer operaciones rápidas para ir dándonos cuenta de órdenes de magnitud. Aquí tenemos un talud de 1.5, ¿sí? Ahí tenemos esto. Habíamos comentado que más o menos en la parte más honda teníamos 24 metros. ¿Qué distancia va a haber de aquí hasta este extremo? Hasta la parte final, ¿sí? ¿Cuál va a ser esta distancia? Así, haciendo números muy gruesos, tenemos aquí 4 metros. Y lo que sobresale, vamos a ponerle unos 5 metros, vamos a ponerle 6 metros. En total serían 30 metros de aquí abajo. Si tenemos un talud de 1.5, pues serían 30 más 15, 45 metros 45. Que requeriría de la grúa que tenemos aquí, de su brazo, para llegar a colocar estos elementos.
¿Se dan cuenta cómo fácil podemos hacer números muy gruesos y estimar de qué tamaño tiene que ser la grúa? Si son 45 metros la grúa en su distancia horizontal, sabemos que la grúa no va a poder trabajar el brazo horizontalmente. ¿Por qué? Porque se volcaría. Tiene un cierto ángulo de inclinación, ¿sí? Entonces, si yo conozco cuál es el ángulo de inclinación que tiene, conozco esta distancia, yo sé cuál es la longitud que debe tener la grúa, ¿sí? Y después nos vamos con el peso que va cargando, ¿sí? ¿Esto qué es? Trigonometría estática, ¿sí? Que en sus clases de estática, pues, ¿esto para qué sirve? Pues sirve para esto. Y esto lo resolvemos de manera preliminar. Tenemos un orden de magnitud. Ya queremos afinar todos estos números. Bueno, pues nos vamos con el detalle. Cuál es la profundidad, cuál es la sobrelevación, qué cargas son las que se van a ir transportando, hasta cuánto, cómo, ¿sí? Y cuál va a ser el proceso constructivo. A lo mejor de aquí lo hacemos de una manera y de aquí para acá hacemos de otra forma. Entonces podemos reducir esa distancia de los 45 metros. Entonces, esto pues es así de simple, ¿sí? Entonces, a lo que voy es, como ingenieros, pues, en un principio le echamos estimados. Una vez que estimamos, pues bueno, vamos afinando todos los cálculos, ¿sí? Y es más sencillo. Pero si no sabemos de qué orden andan, hagamos muchos números, pues no nos va a servir de mucho. Bien, aquí se decidió construirlo de esta manera, ¿sí? Con esta cucharón, ir dejando, ir construyendo la plantilla. Y la parte del núcleo se construyó a volteo. Posteriormente, bueno, pues se viene con la capa intermedia, ¿sí? Aquí algo de lo que es también importante es que este cucharón, pues viene en la parte de aquí arriba. Pues sale más fácil. Si yo tengo aquí el cucharón, pues de aquí lo vacío y ya lo dejo caer, ¿sí? ¿Para qué estoy bajando todo esto hasta el fondo? Pues me lleva más tiempo. Y la razón de por qué el material se deja caer estando sumergido el cucharón es por la velocidad que adquiere el material al dejarlo caer si lo dejáramos en el aire, ¿sí? Sabemos que un cuerpo, cuando lo dejamos caer, se ve afectado por la aceleración de la gravedad y que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y si esto de aquí se va acelerando, el impacto de choque que va a tener en el fondo marino, pues es grande. Y ese impacto pudiera ocasionar que la roca se fracturara. Entonces, por esa razón es que las rocas se colocan casi prácticamente al ras, ¿sí? Como ya un cucharón ya no puede soportar el peso, ¿sí? Y el volumen de las rocas más grandes, entonces, pues ahí se emplea otro tipo de elementos. En este caso, fueron ganchos, ¿sí? También lo mismo, se tienen que sumergir en el agua, ¿sí? Con esto, ¿qué ganamos? Cuando se sumerge un cuerpo en el agua, que sufra el impacto de la fuerza ascendente por el principio de Arquímedes. Entonces, hay una aparente pérdida de peso, ¿sí? La roca en el agua, pues aparentemente va a pesar menos, ¿sí? Bueno, no aparentemente, realmente pesa menos por esa fuerza del empuje ascendente. Entonces, lo dejamos caer a esta distancia, pues el impacto va a ser menor. Entonces, esa es la razón de por qué se tiene que dejar el material prácticamente al ras de la superficie que se está construyendo. Bien, como en aquel entonces no había computadoras, ¿sí?
de lo que más había eran computadoras, pero eran locales, no había laptops, no había computadoras de escritorio, no había simuladores, no había mucha de la infraestructura que hay actualmente. Pues lo que se hizo fue hacer este tipo de diseño, hacer una cuadrícula, suponiendo cuál es el talud, ¿sí? Y pues tenemos el eje X, Y y Z, ¿sí? Bueno, el orden de los de menos, y poder ir sabiendo cuáles son las coordenadas de este punto, de este otro, de cada uno de los elementos donde se iba a colocar la roca. Y bueno, ya tenemos cuáles son las coordenadas. Pero ¿cómo vamos a controlar esas coordenadas para irlas colocando ya en el campo? Aquí fue un trabajo de topógrafos, ¿sí? Poderle ir indicando a la grúa, ¿sí? Cuál tenía que ser el ángulo en el que giraba, ¿sí? Y tanto en el sentido horizontal como en el sentido vertical iba a estar el brazo de la grúa. Aquí en ese entonces, los topógrafos, su trabajo era sumamente relevante. ¿Por qué? Porque no había estaciones totales, no había GPS, no había las computadoras, ¿sí? No había cámaras digitales. Entonces, pues no había de otra, pues hacerlo de forma, con los elementos que se tenían. ¿Sí? ¿Y qué se tenía? El teodolito, el nivel, el estadal, con eso irle dando al trabajo. Bien, una vez que ya se construyeron todos los elementos, se construye la parte superior y se le pone una plancha de concreto. Esto, pues, estructuralmente o operativamente del funcionamiento del rompeolas, pues no requiere, ¿sí? Se pone esa placa de concreto en la superior para poder hacer supervisiones, que un vehículo pueda llegar y transitar una camioneta para darle mantenimiento en algunas secciones, mantenimiento al señalamiento portuario. Creo que aquí no se ve, eh, pero en el extremo del rompeolas, en el morro, pone una torre relativamente pequeña, ¿sí? De 3, 4 metros, 3 metros, 4. ¿Sí? En la parte superior se le pone un foco. Este foco es para indicarle durante la noche que ahí existe el extremo del rompeolas. Tiene ciertos colores, es del lado derecho es verde, del lado izquierdo es rojo y tiene cierta intensidad de luz y ciertos destellos. Con esto, cuando se está en la noche navegando, se ve dónde está la bocana del rompeolas. Si venimos navegando de aguas profundas y llegamos al puerto, pues vemos un montón de luces de la ciudad. Entonces no sabríamos distinguir dónde está la entrada del puerto. Con estas luces ayudan al barco a identificar dónde está la entrada del puerto. Durante el día, pues como están pintadas de colores, pues, también se identifican. ¿Sí? Para eso sirven esta placa, ¿sí? Para poder dar mantenimiento a ese tipo de estructura. Y si hay que hacer alguna reparación, pues también que pueda hacer más o menos rápido. Aquí un resumen del gráfico, proceso constructivo. Lunes a volteo, colocación de elementos con cucharones, colocación de la capa secundaria con cucharón también y la capa resistente con ganchos. Grúas pues, de muchos tamaños. Finalmente, la terminación del coronamiento, pues ya aquí pues podemos usar grúas más pequeñas.
Eh, todo el levantamiento topohidrográfico, pues lo vemos, ¿sí? Se hace con balizas, y se hace con lanchas, con buzos, para ir viendo cómo se van haciendo las secciones y cómo van quedando. Entonces, pues había que, los topógrafos pues, se la rifaban bastante bien, ¿sí? Un topógrafo que dice dónde está la baliza, otra baliza, y le da línea, ¿sí? Y con esto, bueno, pues por triangulación se sabe cómo están los puntos y qué profundidades van teniendo. Llega el momento en que pues la baliza, pues, o el buzo, más bien la persona que está ahí, pues hasta donde le llegue el agua al cuello, pues puede ponerla por. Si el soporte es más de problemas con algunos compañeros en la conexión. Entonces, se tiene que tener ese trabajo muy, muy minucioso, muy lento, pero al final de cuentas ir llevando ese control de que la sección transversal pues cumpliera con todos los requerimientos, fuera teniendo las profundidades y los elementos, ¿sí? Adecuados, que no quedara ni sobrando ni faltando. Con esto también, cuando ya se tenían mayores profundidades, pues una baliza ya no alcanzaba. Entonces, con el mismo cable de la grúa, pues se podía tomar, ¿sí? Los ángulos, ¿sí? Y poder determinar si estaba bien la profundidad o no estaba bien. Obviamente, con el apoyo de buzos. Y buzos no el, el pescador o local, sino gente que podría ser el pescador local, pero con cierta capacitación para que supiera cómo se hace el trabajo. Entonces, ¿qué se hacía? Pues mucha triangulación. ¿Con qué? Escandallo, nivel y los buzos. Cuando no se tenía la parte de la grúa, pues había que llevar una lanchita, poner aquí una plomada, dejarla caer y ver cuánto se hundía y tener números aproximados, ¿sí? Lo que nosotros hacíamos en aquel entonces era poner balizas para más o menos estar alineados. Este buzo, pues más o menos le veía si estaba alineado para ir haciendo ir haciendo el levantamiento de las secciones transversales. Eso pues, ahorita ya está inclusive con drones, se puede hacer con la mano en la cintura. Aquí pues vean, son un ejército de 6 personas. Bien, esto volverla a ver. Bien, aquí creo que no se alcanza a apreciar muy bien, pero tenemos aquí una línea. ¿Cómo la hago? Tenemos aquí esta línea, que se alcanza a apreciar que es de un color amarillo. Y tenemos otra línea aquí. ¿Sí la ven? Sí, profesor. Sí, profe. Sí. Tenemos esta línea, que es la línea de proyecto. Pero sabemos que si lo hacemos de roca, pues difícilmente, bueno, no difícilmente,
imposible tener una línea totalmente recta. Entonces, la colocación de rocas pues, va a ser irregular, pero tiene que haber una cierta tolerancia. Si se hace esta parte, en esta parte de aquí, sobresale de la tolerancia. Entonces, esta obra, o esta cantidad de este volumen, pues fue una obra que se hizo de más. Aquí no se ve, pero pudiera ser que viniera aquí la línea final, la línea de cómo fue el acabado final. Esta línea hubiera venido aquí así, en el ejemplo. Aquí le hubiera faltado rellenar este material de enrocamiento. Entonces, esta línea de tolerancia, pues es para, precisamente se acepta que haya o un poco más o un poco menos. Si hay de menos, tienen que poner el material, reponerlo. Si hay de más material, ¿qué sería? Pues yo como constructor, entre más volumen haga, pues más me pagas, ¿sí? Pero como esto de aquí fue una falla de la supervisión en la colocación y pusieron más material del necesario, yo como contratante no voy a pagar ese volumen extra. Entonces aquí es ponerse de acuerdo, ¿sí? De cómo va a estar la supervisión. Estos levantamientos topográficos que se hicieron, ¿sí? Era para sacar estas secciones transversales y poder determinar cuánto se iba a pagar, si se pagaba lo correcto o la obra de más, pues esa ya no se pagaba. Es importante que nosotros cuando se hagan este tipo de trabajos, en las especificaciones de las bases de diseño, pues pongamos atención de cómo va a ser el pago. Si hago de más, ¿me vas a pagar? Ah, bueno, pues hago obra de más. ¿No me la vas a pagar? Ah, bueno, entonces, pues no le pongo más cuidado, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto pues es importante, les comentaba yo la clase anterior, ¿sí? Pues damos la orden de que así tiene que quedar la superficie. Ahí está mi proyecto, ¿sí? Y así tiene que quedar. No lo supervisamos, pues no va a servir de nada. Entonces, a la hora de pagar, pues yo como contratista voy a hacer mucha obra para que me pague. Y yo como contratante, pues tengo que pagar lo que es de acuerdo al proyecto. Entonces, depende de qué lugar estemos y defender la camiseta de cada lado, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues poner ahí la honestidad, ¿sí? Cada uno, de ambas partes, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que se hagan las cosas correctamente. Bien, entonces este es el ejemplo de, de la sección transversal. Aquí, importante, es el, el nivel de referencia. Si este nivel de referencia, que es el nivel 00, nosotros quisiéramos usar el nivel medio del mar como 00, este nivel medio del mar está un poco más arriba. Los niveles pues, van a ser diferentes si tomo ese nivel como 00. Por eso es importante entender con las mareas qué cosa es el nivel medio del mar, qué cosa es el nivel de baja mar medio. ¿Por qué? Porque son los niveles que tomamos como referencia, como nivel 00. Cuando hacemos este tipo de trabajos,
pues la batimetría la referenciamos con qué, con el nivel medio del mar, con el nivel de bajamar medio inferior, con nivel de pleamar. ¿Cómo referimos ese levantamiento topográfico? El que lo hizo, bueno, ¿qué nivel fue el que tomó? ¿Para qué? Para poder hacer las obras adecuadamente. ¿Sí? No salgan ni volúmenes de más, ni volúmenes de menos, que no queden ahí fallando de que, es que me equivoqué en el cálculo porque la marea, pues sí sube y pues ya me equivoqué, ¿no? Esa parte son las que tenemos que tener en consideración. Son pequeños errores, ¿eh? Si le queremos llamar aquí. Vamos a pensar que el nivel 00, el nivel del medio del mar, ¿sí? La diferencia que hay aquí, que sean 30 centímetros. 30 centímetros por metros cúbicos, ¿sí? A lo largo de toda la sección, van a ser un montón de metros cúbicos. Esos metros cúbicos vienen a ser muchos pesos, ¿sí? Entonces, y la otra, pues la estabilidad de la estructura. Entonces, ese pequeño error pudiera ocasionar de que se produjera o un sobrecosto o una situación de baja calidad en la. Aquí vemos la construcción de los muelles. Aquí tenemos la piloteadora, tenemos los pilotes, se van hincando. Y aquí está una draga. Esta draga succiona el material y lo traía por esa tubería, ¿sí? Y se llevaba a fondo perdido. Bien, el detalle de esta draga, ¿sí? Es lo que observamos. Viene aquí la tubería flotante, pero no es tubería flotante o autoflotante, sino que se ponen aquí estos barriles, estos tambos, para sostener la tubería y esta se mantuviera a flote, no estuviera sobre el nivel del agua. Si esta de aquí no flota, se hundiría. Se hunde, pues es un problema bombear la arena con el agua. Entonces se hicieron este tipo de estructuras para soportar esta tubería, que es de tubería de acero, para que se mantuviera a flote. En la actualidad, ¿qué vieron ustedes en el caso del puerto de Veracruz? Se tiene la tubería y alrededor se le pone un material más ligero que hace que esta tubería flote y ya no haya necesidad de estos flotadores. Entonces, se tienen mejores materiales, ¿sí? Y con esto pues, se agiliza toda la construcción. Si alguno de estos tambos se empezaba a llenar de agua, se picaba, ¿sí? Pues empezaba a hundir en esa parte de la tubería y había que llevar otros tambos para mantenerla a flote, ¿sí? Entonces, eh, un trabajo pues muy de muchos detalles a su realización. Esta es la vista en planta del muelle petrolero. Viene el barco. Y del otro lado también viene el otro barco. Y pues aquí estas estructuras sirven para amarrar las embarcaciones. Aquí, acá. Para que no se estén moviendo durante la operación del, de carga del crudo. Bien, aquí vemos esta estructura muy robusta y esta de parte de aquí una estructura muy esbelta. ¿Por qué razón? Porque en esta parte de estructura es donde va la tubería que lleva el producto, la plataforma de operación y esta de aquí para llenar los barcos, ¿sí? De este lado y de este otro lado. Entonces,
Esta parte es una estructura robusta, ancha, vamos, ¿sí? La tubería va por la parte de abajo, de la superficie de, de la superestructura, y por la parte superior, pues es una calzada. ¿Para qué es esa calzada? Pues para que puedan pasar equipos para darle mantenimiento a los equipos que van a cargar la tubería, el crudo. Entonces, esta estructura pues, es robusta en esta parte porque es muy delgadita, porque lo único que se necesita aquí es que pase una persona a estos puntos, a este de aquí, para poder agarrar el cabo, ¿sí? Y amarrar. Pasa a este otro y agarra el cabo y lo amarra, ¿sí? Es lo único que se necesita, que pase una persona con, para tomar el cabo del barco, ¿sí? Y poderlo amarrar. Por eso es que esta estructura es muy esbelta. Esta otra estructura, ¿sí? Es donde llega el barco y pega. Esto de aquí es la estructura soporta las fuerzas horizontales, las fuerzas de impacto del barco sobre esa estructura. Entonces, estas estructuras tienen que enseñarse primordialmente con, tenemos el pilote, bueno, esta estructura, ¿sí? Llega el barco, y aquí el agua, ¿sí? Y esta tiene que soportar este. En esta parte de aquí lo que tenemos la estructura y lo que tenemos que soportar son fuerzas verticales. Ahí, en algunas sí va a haber fuerzas, fuerzas horizontales, del jalón de amarras, ¿sí? Y también va a haber fuerzas verticales, que es el peso de la tubería, de las tuberías, y peso de vehículos que vayan a pasar para dar el mantenimiento a las instalaciones. Entonces, estas estructuras de aquí, que son estructuras que están sometidas a fuerzas horizontales, fuerzas verticales prácticamente no tienen. Entonces, cada una de ellas las diseñamos de diferente manera. Esto, bueno, pues ustedes lo pueden apreciar, que pues, requerimos tener estas fuerzas para suministrárselas al ingeniero estructurista y él ya se encarga de proponer de qué tipo de pilotes o pilas o elementos para hacer su diseño. Pero nosotros tenemos que proporcionarle las fuerzas. Con esas fuerzas, ellos ya diseñan la estructura. Aquí vemos que fue una estructura inicial a base de pilas y la última parte a base de pilotes. El detalle de estas obras, ¿sí? Sobre todo de los pilotes, es los pilotes que son inclinados. Estos pilotes inclinados, hincarlos en el mar es muy complicado. Digo, si en tierra, en la parte de tierra, queremos hincar pilotes inclinados, nos cuesta un trabajo, ¿sí? Lo más sencillo son los pilotes verticales, pero si los queremos poner con un cierto grado de inclinación, pues el trabajo se va complicando. Y si lo hacemos en el mar, donde está el oleaje, ¿sí? ¿Y con qué elementos me voy a sustentar que esta estructura sea estable y pueda perforarlos? Vamos bien, trincarlos adecuadamente, el trabajo se va complicando un poco más. Por eso es que en estos trabajos, pues en todos los trabajos marítimo-portuarios, se requiere de gente especializada, ¿sí? No es más especializada que cuando se trabaja en tierra, por la dificultad que tenemos al, al no ver en dónde estamos perforando, ¿sí? Nosotros estamos en la superficie y lo que vemos es la superficie del agua. ¿Qué hay en el fondo? Pues no sabemos, no lo vemos. Entonces es un poco ir trabajando, entre comillas, a ciegas. Por eso la ayuda de buzos, ¿sí? Que nos ayudan bastante en el trabajo.
esta parte de aquí, que son las llenaderas con las que cargan los barcos, ¿sí? Aquí esta, mm, estas llenaderas son más o menos así, funcionan de esta manera. Está este brazo, este otro brazo, ¿sí se alcanza a ver? Sí, sí, profe. Bueno, este de aquí está de esta manera. Cuando llega el barco, pues está en esta posición. Cuando va a empezar a cargar, ¿qué hace? Desplaza esta de aquí y este llega a donde está el barco. El barco está de este lado, ahí lo empieza, se conecta. ¿Qué sucede? El barco llega originalmente vacío, entonces está por aquí así. Cuando se empieza a llenar, el barco empieza a hundirse, entonces esta de aquí tiene que irse hundiendo. Pero también el barco puede estarse moviendo hacia adelante o hacia atrás. Entonces, este de aquí tiene que tener ciertos movimientos que permitan moverse, tanto horizontalmente como verticalmente. Entonces, estos brazos, comúnmente en el argot petrolero, se conocen como garzas y tienen esa flexibilidad de poderse mover en las 3 dimensiones para no suspender la operación de eso de que, bueno, pues ya se subió la marea, bueno, pues párate porque ahorita tengo que subir más la tubería, ¿no? ¿No? En automático pues se va ajustando. Aquí hay unas torres de color rojo. Estas son torres de contraincendio. Estas torres de contraincendio no son para apagar, bueno, es para apagar algunos incendios, el barco de conatos de incendio, o sea, incendios pequeños. Estas torres de contraincendios son fundamentalmente para proteger las instalaciones del muelle, no tanto del barco. El barco también trae sus propias grúas contra incendio. Y esto es fundamentalmente la función de estas torres es apagar algún incendio en el muelle. ¿Sí? Si el barco empieza a incendiarse, ¿sí? Y sale fuera de control ese conato, entonces lo que hace es que amarra el barco y el barco se lleva a que se queme en mar abierto. Esto es por protocolo de seguridad del puerto, no tanto que me valga esto, ¿no? Sabemos que si un barco se quema, pues hay muchas afectaciones ambientales, pero bueno, de que se va a ocasionar un daño ambiental y aparte se puede dañar la infraestructura del puerto, no nada más causamos el puro daño ambiental, ¿sí? Entonces, son de los males en menos, ¿sí? Lo recomendable es que nunca haya incendios. Bien, entonces, eh, aquí vemos este pedraplén, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Que con las olas que vengan aquí, pues evita que haya el fenómeno de la reflexión. Ahí la ola llega, choca, y el poco oleaje que llega a entrar al puerto, ahí se disipa y también se evita que haya el fenómeno de la resonancia dentro del puerto. Más, con un poquito más de detalle, vemos aquí que pues, son para lo único que sirven son para amarre este otro, ¿vemos? Este de aquí, pues es únicamente para soportar este puente, no se requiere de mucho. Estos de aquí no van a, este de aquí sí va a soportar el talón que tengan las amarras. Por eso es que están más reforzados, ¿sí? Con toda esa bola de pilotes. En alguna ocasión me tocó ver este hincado de pilotes y la verdad es que es sobre todo en la parte superior, pues es una maraña, ¿sí? de, de cabezales y poder saber cuál
debe de ir hincado primero. ¿Cuál siguiente? Si hinco primero este, luego otro de acá, otro para acá, otro para acá, ¿sí? De modo de que al momento de estarlo hincando, pues no se estorben unos con otros. Entonces es toda una logística poder hacer estos hincados de lotes. Ese muelle fue del muelle petrolero. Aquí tenemos de los muelles petroquímicos que son más pequeños. Aquí, bueno, pues se tiene la estructura principal. Estas de aquí que soportan el barco. Estas de aquí que son para amarrar, ¿sí? Y la plataforma de operación del muelle. Lo mismo, estas de aquí son para amarrar y este de aquí es únicamente para soportar. De aquí, soportar el puente que pasa, que conecta estas de aquí. Aquí, pues nada más se requiere, bueno, para que alguna persona y darle algún tipo de mantenimiento. Pero estos de aquí son los que soportan el impacto. Que este es el duque de atraque y esto duque de amarre. Ahí lo vemos en la realidad. Vean, la estructuración pues es un poco diferente, dado el tamaño que tenemos de la embarcación, que son barcos de 60,000 toneladas. El otro era de 250,000 toneladas, pues son diferencias significativas. La estructuración, pues también por lo conocido. Aquí, bueno, pues vemos que por el tipo de embarcación, el impacto que puede resolver con todo a base de estructura inclinados. Lo mismo, aquí un pedraplén y pues toda la infraestructura a base de pilotes. En unas son nomás los puentes, los soportes, en otros donde van a soportar el amarre de los pilotos. Vamos a lo que es el dragado. Aquí, bueno, pues había que sacar. Tenemos la profundidad de menos 24 metros, ¿sí? ¿Qué tanto son 24 metros? Pues más o menos es la altura del edificio de la escuela, ¿sí? Lo que se tenía que llegar hasta esa profundidad, a partir del nivel del mar, poder llegar hasta esa profundidad para que los barcos puedan entrar y salir de una manera segura. Y bueno, como aquí tenemos 24 metros, aquí tenemos 23, pues había que sacar aquí un metro de profundidad en esta parte, ¿sí? Y aquí pues, había que sacar 2 metros, 3 metros, y así. Bien, pues se ve que los volúmenes de todo esto que había que sacar de arena son 3,500,000, 3,300,000. Bueno, redondeando 3,500,000. ¿Sí? Ahí por ahí anótenselo, ¿sí? Este volumen de dragado. Y entramos ahora al puerto de Dos Bocas, ¿sí? Aquí el puerto de suministros, que esto es todo lo que se requiere para la construcción del puerto grande, ¿sí? Tenemos los tanques de almacenamiento. En alguna ocasión me tocó estar en la construcción de estos tanques. Es impresionante porque son tanques de 500,000 barriles de capacidad. Estos de aquí, el problema es la compactación del suelo, ¿sí? No hay ningún equipo que nos dé el grado de compactación para que estos tanques no tengan hundimientos diferenciales. Tiene que estar totalmente compactado el terreno. Entonces, ¿cómo se logra esa compactación de que no, al momento en que se le pone este tanque con relleno del crudo, que no haya asentamientos, ¿sí? Pues les digo, no hay ninguna pata de cabra, ni aplanadora, ninguna maquinaria que nos dé ese grado de compactación. Entonces, ¿qué es lo que se hizo
para lograr esos de compactación, pues tenemos el terreno aquí, aquí va a venir desplantado el tanque, ¿sí? Y este tiene que quedar totalmente compactado, todo lo que esté abajo, pues no sufrir ningún asentamiento, y menos que sean asentamientos diferenciales. Si son hundimientos uniformes, pues ya estamos del otro lado. Pues son hundimientos diferenciales, pues ahí la estructura peligra. Entonces, lo que se hizo fue, pues aquí tenemos este peso de este tanque. Entonces, lo que se hizo fue llenar todo esto, hacer una montaña de piedra, digo, de tierra. Se trajo piedra, ¿sí? Bueno, se trajo material, ¿sí? Tierra, ¿sí? Y se colocó aquí. ¿Qué fue? Todo este peso, ¿sí? sobre esta superficie, pues fue aproximadamente 1.5 veces el peso del tanque. Se deja todo este material un cierto tiempo, ¿sí? A que pues logre la compactación. Obviamente todo esto se instrumenta antes de empezar a echarle tierra, ¿sí? Y una vez que ya pasó el tiempo, se compactó. Entonces, todo este material se empieza a quitar. Y entonces ahora sí ya tenemos un terreno bien compactado. Y a partir de ahí, bueno, pues ya se empieza a construir el, ya se empiezan a construir las paredes del tanque, ¿sí? Y ya, ¿sí? Entonces, pues es algo interesante el proceso constructivo de diseño, ¿sí? Y de bueno, cómo ingeniárselas para soportar grandes pesos de estas grandes estructuras. Aquí lo que les comentaba yo de esta estructura flotante. ¿Sí? Esto de aquí trae estos brazos, estos pies, ¿sí? Que originalmente esto de aquí está sobre el agua. Estos de aquí se elevan, ¿sí? Y la estructura queda flotando. Es esta estructura, ¿sí? Tienen estos pilotes. Estos pilotes se levantan. Finalmente, pues los pilotes vienen aquí. Llegan al lugar donde se van a instalar. Entonces se bajan. Y finalmente el nivel del agua queda como aquí, ¿sí? Y de esta manera aquí se puede perforar, poner el brazo para hacer el muestreo del fondo marino. Esta estructura pues está tranquila, esto lo podemos bajar sin mayor problema, ¿sí? Esta estructura, ¿sí? Para hacer la perforación y sacar las muestras del fondo marino, ver los diferentes estratos. Esta pues, es una embarcación especial. Si esto estuviera aquí flotando, con el puro movimiento del oleaje, pues esto de aquí no sería vertical, fácilmente se fracturaría. ¿Dónde se hicieron esos muestreos? Pues toda esta parte de aquí y toda esta longitud del canal. Aquí, en esta parte es donde está el rompeolas 1, el rompeolas 2. Lado está la costa y acá viene ya toda la parte de tierra. Este canal, digo, sí, el canal de acceso, vemos que está aquí en la cota 37, el kilometraje 37, aquí en el kilometraje 30, son aquí 7 kilómetros. Es la longitud del canal.
¿Qué longitud tenía el de Salina Cruz? No pasaba de 1 kilómetro. ¿Sí? Entonces, este canal es un canal muy largo. ¿Por qué es un canal muy largo? Porque la profundidad del fondo marino en el Océano Pacífico, en el Golfo de México, el terreno es sensiblemente plano. Menos el nivel del agua, la pendiente es sensiblemente plana. Por esa razón es que este canal de acceso es tan largo. ¿Por qué? Porque había que sacar mucho material para construir el canal con la suficiente profundidad para que los barcos pudieran pasar. Entonces, en estas áreas se construyeron, o también se hicieron los muestreos de cómo estaba el fondo marino. El proyecto original, pues, es tener aquí los barcos a un lado del rompeolas, no como en el caso de Salina Cruz, que ahí los muelles están separados. Aquí vemos que esta es una pasarela y están relativamente esta plataforma de operación separada del rompeolas. Esto es porque pues, aquí tenemos un talud que es de 6-1. Si el barco quisiéramos tenerlo acá, pues pegaría con el fondo marino. ¿Sí? La parte del morro pues está de esta forma y este otro morro, ¿sí? Más pequeño del otro lado. Vemos que está finalmente el morro generalmente es una obra o una estructura muy robusta comparada con la estructura del cuerpo del rompeolas. Otro detalle, ¿sí? Es aquí este talud que dice que es de 20, si no lo alcanzan a ver, es de 20-1. ¿Qué quiere decir? Que tenemos uno aquí y 20 acá. ¿Por qué ese talud tan horizontal? Porque resulta que todo el material que tenemos por aquí es arena fina, no es roca, no son gravas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede si nosotros ponemos un talud vertical? Viene por aquí el barco, ¿sí? Si lo hacemos así, talud más o menos vertical, ¿qué pasaría? Pues viene el barco con la hélice, hace mucha turbulencia. Como esto de aquí es arena, ¿qué pasaría? Pues con la turbulencia que genera la hélice del barco y con el mismo paso del barco, genera una succión, todo este material se vendría para abajo. Entonces, para evitar esos caídos, pues lo que se hace es, bueno, mejor, antes de que se caiga, pues yo los quito, ¿sí? Todo este material, dándole un talud de 1-20 para que no haya esos caídos. El problema de este puerto pues, es el fondo marino, tiene muy poca profundidad, la pendiente es muy suave, no como en el caso de Salina Cruz, que ahí tenemos roca y tenemos un material más sólido, no tenemos arenas y aparte tenemos mayores pendientes. Aquí vemos que los taludes son 6-1, ¿sí? Por aquí andan otros 6-1, son taludes inclinados por la misma situación. Y vemos un talud de 50-1. Esto es, todavía mucho más inclinado. Esta profundidad a esta otra. Parte del muestreo de los sondeos, ¿sí? De cómo se ha construido el arenas, limos y arcillas, pues vemos que es prácticamente material suelto, no hay tanta ropa. Igual, se hace un modelo hidráulico para ver cómo está la agitación dentro del puerto. Aquí, bueno, pues
como en aquel entonces, aquí en la escuela y en muchas escuelas en la universidad, se mandó mucha gente a estudiar al extranjero. Eh, pues muchos llegaron ahí a Holanda. Bueno, pues de ir a estudiar a Holanda, pues regresaron aquí a México, traían todo el conocimiento del productivo, diseño, cálculo y toda la teoría holandeses, pues se optó por ese diseño. Entonces, pues, los holandeses, digo, yo creo que muchos países, pues lo que hacen es que dan becas para estudiar gratis, entre comillas, en sus países. Regresan a su país, sobre todo los países desarrollados, y pues lo que están haciendo es promoción, ¿sí? Vean cómo se puede hacer las cosas. Como ustedes no lo tienen, pues yo les voy a enseñar cómo se va a hacer y les voy a construir, les voy a hacer. Entonces, en este caso, pues el proyecto, un proyecto holandés, ¿sí? Y pues el modelo hidráulico dijeron, lo hacemos nosotros acá en Holanda para ver cómo se comporta. Entonces, ahí se siguieron estas puentes para determinar cuál era la altura de la ola significante. Que ahorita yo les pregunto, ¿qué cosa es la altura de la ola significante? H1/3. Ustedes ahorita me deberían de contestar. Esto es la tercera parte de las olas más grandes. De esa tercera parte, tener el promedio aritmético. O dicho de otra forma, es el promedio aritmético de las olas más grandes que se presentan en un determinado lugar. ¿Sí? Entonces, en ese entonces vieron que había 3 direcciones de oleaje predominantes y se vieron las probabilidades de ocurrencia de cada uno de estos. Y bueno, pues los tamaños de olas desde 50 centímetros hasta 4 metros y medio fueron las más grandes. Entonces, bueno, con ese régimen de oleaje, pues se tiene la probabilidad de ocurrencia y aquí pues, nos iríamos también con los periodos de retorno. Bien. Bueno, aquí se tiene el modelo de agitación, cómo se tenían en estos puntos de control, ¿sí? Cómo se estaba moviendo el agua cuando se presentaban los oleajes. De esto de aquí, pues vemos los puntos de control, ¿sí? Y el oleaje que se tenía, ¿sí? Y longitud del rompeolas. Aquí algunas modificaciones que se hicieron y qué resultados se obtuvieron. Entonces, en estos puntos de control, se hicieron mediciones de cómo estaba el oleaje, si era un oleaje grande, si era un oleaje pequeño, sus direcciones y demás, y tuvieron esos resultados. En este sentido, se tuvo una dirección de oleaje y otra dirección de oleaje para probar la estabilidad de la estructura. Entonces, se generan olas en esta dirección, se generan olas en esta dirección, que son las direcciones más frecuentes. Obviamente con los oleajes, con la altura que ya vimos, probabilística, cuál era la más significativa. Y bueno, también igual, tienen los puntos de control con un diseño. Aquí, de este diseño, es de notar esa parte del rompeolas, como se le dio ahí una cierta inclinación. Vienen los barcos, viene aquí el cuerpo del rompeolas y el otro rompeolas de este lado. De aquí, bueno, se hicieron mediciones de alturas de ola, ¿sí? En los puntos de prueba ahí con algunas observaciones. Y en fin, información de cada una de estas pruebas. Se hicieron muchos ensayos. Finalmente, bueno, se vio este morro, ¿sí?
como estaba muy robusto, tiene esto de aquí, vemos en la parte, veríamos esta parte de aquí. Estas dos líneas, o este ancho, es lo que vendría aquí, en estas líneas de separación. Y este ancho es el que vemos en este de acá. Entonces, en el morro, pues vemos que la parte del fondo, este fondo, es este de aquí. Y este de aquí, pues prácticamente es el mismo a todo lo largo del rompeolas. Lo mismo en esta parte del morro, de este otro lado del rompeolas. Este de aquí, lo que estamos viendo es la base de cómo queda construido al final de cuentas. Entonces, en este arreglo general, pues se hizo el modelo de agitación y a ver qué pasaba. ¿Sí? Se hicieron resultados, ¿sí? Con algunas modificaciones. Se hizo en el año del 85, ¿sí? Haciendo modificaciones, y finalmente se optó por que este morro pues, se cambiara y se moviera y se hiciera recto. Esto de aquí, ¿qué beneficios se obtuvieron? Pues que si el barco venía aquí navegando, y ante una eventual desviación en su trayectoria o inclinación, ¿sí? Pues no se estampara contra el morro. Entonces, pues esa fue la justificación, cambiarle la dirección del oleaje, del morro, de una cierta longitud, y bueno, un poco más larga, pero se ganó en seguridad. Entonces, hay pues, diferentes alternativas de poder solucionar. Aquí nosotros estamos viendo, ¿sí? Esto, lo que tiene el puerto, y menos 14 metros, menos 12, menos 10, ¿sí? Entonces vemos que la pendiente es muy suave. Y pues para acá viene el canal de acceso, que tiene 7 kilómetros, hasta la profundidad de los 24 metros que se requiere para poder entrar al canal de navegación. Aquí tenemos 25 metros de profundidad. Las maniobras, bueno, de cómo se hace igual, en el barco entrando, ¿sí? Con sus ayudantes, los remolcadores, ¿sí? Y atracan con la ayuda de los remolcadores. Una vez que ya hicieron la salida, pues también igual, el giro, ¿sí? Viene aquí parte de la descripción de cómo se hacen esos movimientos, ¿sí? Y pues hacer toda esta maniobra. Esto pues se hace con un barco a control remoto, y se va haciendo la simulación de el acceso. Esto pues también se probó en el laboratorio, ¿sí? La parte del morro con diferentes, como ya le habíamos comentado, de poner elementos de colores para ver en dónde se están moviendo las piezas, si es que hay movimientos o todo permanece estable. Si hay mucho movimiento, quiere decir que hay una destrucción, y bueno, pues en dónde se puede reforzar o se debe de reforzar, independientemente del cálculo que llevamos. Entonces, este era el rompeolas original, ¿sí? Y aquí, bueno, tenemos el modelo tridimensional y probando con bloques de 32, 94 toneladas, 46 toneladas, con diferentes taludes del canal, ¿sí? Aquí con cubo, con tetrápodos, ¿sí? Con cubo,
diferentes pesos, ¿sí? Y el porcentaje de daño. Y aquí, bueno, pues se vieron las diferentes secciones, cómo estaban, ¿sí? Y ver observaciones. Obviamente, todo esto que les estoy yo mostrando pues, es un resumen de la cantidad de estudios que se hicieron y de ensayos, ¿sí? Aquí tenemos alturas de olas significantes de 3, 5, 7 metros, ¿sí? Y los porcentajes de daños. Vemos que entre más grande sea la altura de la ola, pues más porcentajes de daños. En caso del cubo, era el cubo sencillo, pues tenía estos detalles. Ahí se le ocurrió a un técnico mexicano, un ingeniero, decir, bueno, y en vez de hacer los cubos tal cual, ¿sí? ¿Por qué no les hacemos aquí una ranura? Otra ranura acá, otra ranura de este lado y otra ranura acá. Y con eso se logró una mayor trabazón y los pesos de los elementos se redujeron y los daños pues son menores. Entonces, haciendo pequeños cambios, pues, logran grandes beneficios y estabilidad y seguridad y economía. Entonces, no debemos de sacrificar, decir, bueno, pues por ahorrar unos pesos, lo hago más ligero, al rato viene un daño en la estructura y pues no es lo conveniente. El proceso constructivo pues, es diferente. Aquí lo que se hizo fue poner esta, que es una especie de alfombra, con un rollo de alfombra, con dos embarcaciones. Esta alfombra se deja caer, ¿sí? Y al dejarla caer, se va formando en la parte superior esa alfombra. Como es un material arenoso el fondo, si se ponen aquí rocas, ¿sí? Estas fácilmente hundirían. Entonces, para que no se hunda, pues se puso esta especie de alfombra. Con esto se ganó que, pues, si esto se hundía, pues se hundía todo parejo, no se enterraban las rocas. De aquí, esta barcaza, depositaba el material de forma lateral, no como la que vimos el puerto de Veracruz, que ahí era por la parte del fondo. Para poder ir ubicando esta alfombra, que se llama fajina, pues había que tener unas guías, porque no había geoposicionadores. Entonces, bueno, con estas boyas pues, se iba ubicando. Después se vio que, bueno, mejor llevar esta alfombra en rollo y empezarla a desenrollar. Esta barcaza pues tenía que tener la suficiente potencia, anclando para irlo desenrollando. Y pues aquí un buzo checando que el material pues vaya quedando donde. Esta es la sección transversal, se construye esto de aquí para evitar que haya erosiones al pie de la estructura. Realmente ya llegaron barcazas con el material en el fondo, convertido por el fondo de la embarcación y se fue formando parte del núcleo. Con esto que se ganó, que este material no se dispersara. De aquí, pues en temporada de huracanes, había que protegerlo para que no se lo llevaran las olas del huracán. Vertido lateral, ¿sí? De rocas, a volteo, con cucharón, además, y finalmente con ganchos, la colocación de los cubos ranurados. Y aquí pues también otro tipo de grúas para evitar que haya un volcamiento. Estos elementos son muy pesados y bueno, pues, y la longitud pues, es bastante larga, entonces evitar que pudiera haber volcamiento de la grúa. Finalmente, bueno, ya con una grúa más pequeña, pues los brazos de palanca son menores, los momentos son menores,
podemos utilizar. O, resumido, y aquí los muelles se usaron a base de tubos de acero. Estos se usaron en esta parte, ¿sí?, para soportar el impacto de la embarcación. Entonces, como la tubería de acero es muy flexible, absorbe mucho la energía del impacto del barco, y bueno, esta fue esta parte de acá pues, era únicamente soportar las amarras del barco. Entonces ya está, es una estructura retirada del muelle prácticamente, a diferencia de lo que estaba en Salina Cruz. El dragado, ¿cuánto habíamos dicho que era de dragado de Salina Cruz? 3,5 millones aproximadamente. Bueno, como aquí el canal está muy largo, ¿sí?, y tiene muy poca profundidad, pues había que sacar mucho material. Y de 3,5 que era Salina Cruz, vean la cantidad de metros cúbicos que resultaron en este caso. Esto finalmente, pues, puede que haya sido cierto o no cierto, pero también lo que sucede es que hay una temporada de nortes y puede haber caídos de material. Entonces, este volumen de dragado se puede ir incrementando. O también darle mantenimiento. ¿Por qué? Porque por los oleajes, por los huracanes, por las corrientes, pues el material se va depositando en el fondo, se va buscando la parte más profunda. Y esto, bueno, pues hay que darle mantenimiento constante para que el barco no encalle. Entonces, pues vean ustedes la cantidad de metros cúbicos que son, ¿sí? Y bueno, pues es una recomendación. Este libro, pues es el libro que usamos comúnmente en todos los proyectos, un libro de referencia prácticamente de todos los ingenieros marítimos portuarios como referente. Lo mismo este otro del Perbrun. Este lo consiguen, es de acceso libre en PDF, ¿sí?, con 2 tomos. Y bueno, ustedes ven, no había mucha literatura, ¿sí? Estos de aquí son libros, este es un información prácticamente propia que se fue generando ahí en la empresa, ¿sí? Y bueno, estas son fotografías que obtuve de Google Maps de cómo quedó el puerto de Salina Cruz. No se alcanzó a construir los muelles, no se alcanzó a cerrar este, ¿sí? Y el puerto de Dos Bocas, pues ahí lo tenemos, ¿sí? Este morro, este de aquí, que pues ya no alcancé a ver si continuaba más acá. Pero bueno, este puerto, lo que están queriendo hacerles, hacerlo así, o prolongarlo de este lado. En fin, están buscando algunas alternativas, ya sea hacer esto de aquí así, hacerlo por acá, en fin, para darle servicio a lo que es el puerto de del sistema transísmico, de poner contenedores que vayan del Océano Pacífico de Salina Cruz a Coatzacoalcos y de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Entonces, están viendo alternativas, posibilidades de, eh, del rediseño de este rompeolas. Algo de lo que se ve aquí es que se ha ido acumulando arena, ¿sí? Van a pasar más años y probablemente la arena llegue a entrar al puerto. Este puerto en algún momento, historia, por la cantidad de sedimentos que venían, como no estaba esto de aquí se llenó tanto de arena que se hizo un campo de béisbol ahí, y ahí se jugaba béisbol, la cantidad de arena que se acumuló.
Pues bueno, ya se dragó y pues, otra vez operando. Pero el no hacer un estudio de transporte de sedimentos pudiera ocasionarnos muchos problemas. ¿Sí? Problemas de operación de dando mantenimiento de forma. ¿Okay? Bueno, la presentación que tengo. ¿Alguna pregunta?